Vamos a continuar el estudio del ser judío, capítulo 4. Caridad es un medio y un fin. Las primeras palabras de cualquier introducción que se refiere a la forma de vida cotidiana judías debe referirse de benevolencia. Y creemos que la fe judía debe de referirse a una vida lleno de lo que es hacer caridad, que de verdad es una palabra incorrecta, porque la palabra caridad normalmente se traduce como sedaká en hebreo. Seguramente no podemos o podemos reenseñar todas las leyes y enseñanzas y pautas de la fe judía en este terreno porque es un tema muy amplio. Yo toco sobre esto en mi canal de YouTube acerca de cómo honrar a Dios con los bienes, etc. Debemos recordar que el gran sabio Hillel resumió la esencia del judaísmo en no harás a los demás lo que es aborrecible para ti. Fue una reformulación del mismo en lo positivo por el fundador del cristianismo, como se ve como en la regla de oro. A comienzos del siglo II, en la era común, el rabino Akiva citó el versículo 18 del capítulo 19 de Levíticos, que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como resumen de la esencia misma de la Torá, como cuando el rabino Yohanan Ben Zakkai pidió a sus discípulos que investigara cuál es el buen camino que un hombre debe de seguir, y le respondieron en expresada términos de ética o ético. Y la respuesta que más trajo al rabino Eleazar Ben Ardov, que dijo un buen corazón, porque esta es la calidad, dijo el maestro, que comprende a todo lo demás. Cuando el Talmud habla de la característica de Israel, no lo hace únicamente en términos de observancias y lo que es disciplinar rituales, sino que adopta a lo que es el valor humano, a criterios humanos, que este pueblo, el pueblo judío, posee tres características que lo distinguen. Número 1, misericordioso. Número 2, modesto. Número 3, realiza actos de bondad. Y eso lo vemos en el Talmud Yevamot 79.1. Todos aquellos que poseen estas tres características son considerados como dignos de formar parte de este pueblo. Por el contrario, los judíos que han carecido de estas cualidades han sido considerados como miembros indignos del pueblo. Aún el Rambam Maimónides incluso a declarar que hay razones de sospechar las credenciales del judío de una persona cruel. En su ley Vía 19:17 dice, si la persona muestra mucha crueldad, hay que poner en una gran duda sus credenciales como judío, aunque fuera nacido de una madre judía. Supuestamente esto es uno de los requisitos que vemos cuando la persona quiere pasar por conversión. Si muestra lo que es misericordioso, si es modesto, si es bondadoso. Cuando los rabinos de la antigüedad quisieron destacar las características que hacen la diferencia entre los judíos de lo antiguo y idólatras, no lo hicieron dando razones teológicas, sino en estas áreas, como hablamos, el buen corazón. Interesante, el Talmud dice que la persona que aspira a lo que es a la piedad y a la santidad debe de cumplir con las leyes de Nesikim, Baba Kama 30. ¿Qué es esto, las leyes de Nesikim? Esto habla de lo que es leyes que tienen que ver con, que se refieren a pecuniarios, civiles, criminales. En esta medida, los medios de injusticia, brutalidad, deshonestidad, de engaño, de difamación o de malicia no solo son transgresiones religiosas contra Dios, sino también son ofensas grandes contra el hombre. Y se consideran pecados religiosos graves, muy graves, tan incluso de que más grave que aún violaciones rituales. Como ejemplo, se puede considerar la plegaria al hate, a los pecados, que ocupa el lugar céntrico del servicio de Yom Kippur. Consiste esto primordialmente en la ordenación de transgresiones éticos morales más que rituales. Los preceptos de Yom Kippur es de hecho de que Dios perdona las transgresiones contra el mismo, pero no las transgresiones cometidas contra otro hombre. Es por eso que yo hago mucho énfasis en los medios públicos que una persona que levanta Lashon Hara y comienzan a atacar la reputación de una persona, en particular un judío o un rabino o un líder del pueblo, está haciéndose a él o ella mismo un gran mal. Los sabios no vacilan de desechar el valor de un precepto del ritual
si éste a cumplirse causa una transgresión. Cumplir un mitzvah, un mandamiento cometiendo una vez una transgresión, no tiene validez ni mérito. La persona que roba, o sea, de trigo, o que es escrupuloso y toma la masa de la cantidad requerida para una ofrenda de acuerdo a la ley divina, ¿qué clase de bendición debe recitar? Diga lo que diga, no será de bendición, sino una imprecación según el Talmud Sanhedrin, capítulo 6. Si alguien estudia la Escritura y la Mishnah y escucha a los sabios y es honesto en su negocio y habla a la gente con amabilidad, ¿qué dice entonces de él? Bienaventurado el padre y el maestro que le enseñó la Torá, porque este hombre estudió Torá y mirad qué puro es su proceder, cuán virtuosos sus obras. Pero si alguien estudia la Escritura, la Mishnah, y escucha a los sabios, pero es deshonesto en su negocio, descortés en las relaciones con la gente, es decir, no tiene habilidad de relaciones humanas, ¿qué dicen de él? Lástima, qué lástima por él que estudió la Torá, lástima por su padre y maestro que le enseñaron la Torá. Mirad qué corruptas son sus obras y perverso su proceder. Yomas 86.1. Es decir, la forma de conducir es muy importante en el judaísmo. La forma de actuar. Para una persona que tenga instrucción religiosa y que observe rituales y actúa de manera que haga el merecedora de esa observancia, es considerado como un profanador del nombre divino. Imagínense una persona hablando mal de Ordo en público y es supuestamente un religioso. Esa persona que es religioso con todo el galvaje de negro que se ponga o que piadosos que se mira con ojos así tristes, está profanando el nombre de Dios. Aún entre la misma comunidad hay tantas cosas que ocurren cuando se permiten que lo que es la difamación de carácter se haga licencia para poder arruinar la reputación de Ordo. ¿Has actuado con integridad y de buena fe? Por énfasis, estos son los valores divinos de que un sabio del Talmud enseña. La primera pregunta que se hace a una persona cuando es conducido a su juicio final, Dios le hace la pregunta: ¿has actuado con integridad y buena fe? Esto llega a ser lo que en sí es la licencia y el proceder correcto de todo. Y aquí es lo que vamos a ver en este capítulo, que en sí todo lo que es el hacer el bien, como si vemos, no harás injusticia ni en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al poderoso, ni con justicia, sino con justicia juzgarás al prójimo. Levítico 19:15. ¿Cómo tú conduces tu vida actual? ¿Le das lo que es la oportunidad del buen ojo sobre esto? Buena pregunta. Ahora vamos a los actos de caridad. El concepto de caridad o gesed incluye varias formas de benevolencia y esto se expresa una persona ya sea sobre sí mismo o con los demás. La Torah nos enseña claramente que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, verso 18. Por lo tanto, una persona debe de alabar las virtudes de Ordo de la misma manera que le gustaría que sea alabado y proteger los bienes de sus amigos como si fueran los suyos. Hay personas que dicen, no, eso no me pertenece a mí, eso por lo tanto a mí no me importa si se lo llevan o se lo roban. No, una persona que ama al prójimo sí va a cuidar el bien y cuidar lo que es beneficioso para el orden. Es un deber religioso, un mitzvah, ofrecer la hospitalidad del propio hogar, comida, albergue, cuando ella sea necesario. Número 3. El deber religioso en mitzvah es visitar a una persona cuando está enferma. Los amigos de la familia frecuentan regularmente a personas enfermas y deben visitarlo lo antes posible cuando se enteren de la enfermedad. Los sordos pueden esperar por lo menos 3 días para hacerlo, pero es un mitzvah de visitar a los enfermos. Número 3. El religioso, el observante, es mitzvah de visitar a una persona en duelo cuando haya perdido un ser querido y confortarlo en su pena. También es un gran mitzvah proveer de dote que permita casarse con una joven huérfana o un pobre, es decir, ayudar a la persona a poder casarse. Es un mitzvah esforzarse personalmente para devolver a sus propietarios el objeto perdido, no quedarse con ella. Porque está escrito, si lo llevarás a tu hermano, como dice en Deuteronomio 22, verso 1.
Y cada una de estas leyes, en general, hay una serie de especificaciones en la cual cómo se llega a cumplir. Cada uno de nosotros debe proteger el dinero o la propiedad del prójimo para evitar que se pierda, se destruya o se dañe. Esto incluye la observancia del precepto de devolver el objeto perdido. Si uno ve que la vida del vecino está en peligro y está en condición de ayudarle o solicitar ayuda de otro, tiene la obligación de hacerlo posible, aun gastar si es necesario su propio dinero, aunque quizás lo pueden reembolsar, y si se abstiene de hacerlo, comete una gran transgresión del precepto que dice: no permanecerás ocioso en presencia de la sangre de tu prójimo. Levíticos capítulo 19, verso 16. El rabino Yoshua dijo: el ojo perverso, la envidia, la inclinación perversa, la codicia y el odio a la humanidad colocan a un hombre fuera de este mundo. ¿Qué es el odio a la humanidad? Es cuando uno dice: ama a los sabios pero odia a los discípulos. Ama a los discípulos pero odia a la gente simple. Es como decir, es fácil de amar a una persona que es muy agradable, pero es muy difícil amar a una persona que es un bofe, es un pesado, es un mal socialmente en sus relaciones. Es a ese que hay que mostrarle el amor. Es a ese que hay que demostrar lo que es los principios judíos. Las leyes de la caridad, Sedaká, literalmente significa justicia. Pero en conceptos de que podemos comprender en castellano, caridad se emplea. Así como nuestro padre Abraham fue caritativo, pues bien sé que se mandará a sus hijos y a su casa después de él, y hagan justicia. La palabra aquí en Génesis 18-19 es sedaká, y derecho, y a lo recto. Hacer caridad es más importante que todos los sacrificios ofrecidos, porque está escrito: hacer justicia y derecho es más grato al Señor que el sacrificio. Proverbios 21, verso 3. Israel será solamente redimido a través de la práctica de justicia, porque está escrito: Sión será redimida por la justicia y sus liberados por el derecho. Isaías 1, verso 27. Ese precepto bíblico de dar caridad al pobre, porque está escrito: si hubiera en medio de ti un necesitado de entre tus hermanos, y abrirá tu mano. Deuteronomio 15, verso 7 al 8. Y la acogerás el extranjero como el residente que vive contigo. Levíticos 25-35. Muchos judíos pierden esto, que en sí hay que ayudar al residente que están contigo. Ese es el prosélito, el que está pasando por la conversión, porque está pasando de un proceso de asimilarse a la cultura. Y cuando le es rechazado eso, cometen esas comunidades, esos judíos cometen tremendo pecado contra la colectividad. Y ellos llegan a pagar las consecuencias de ese rechazo, de ese convertido o esa persona que está en el proceso de conversión. Si alguien ve al pobre solicitando caridad y da la vuelta para darle el otro lado a limosna, esa persona está transgrediendo el precepto bíblico que dice: no endurezcáis tu corazón ni cerráis tu mano a tu hermano pobre. Deuteronomio capítulo 15, verso 7. Se debe de alimentar y vestir a los pobres, tanto los pobres de Israel como los gentiles. Bueno, yo voy a hacerlo simplemente con los judíos. No. A todos que te piden ayuda de los pobres hay que ayudarlos. Se exige de cada persona hacer una sedaká de acuerdo a sus medios. Yo estoy hablando sobre estas series de lo que es maaser, sedaká y maaser. Puedes verlo en Facebook, puedes verlo también en YouTube. Tengo unas series increíbles sobre este tema, de si estamos obligados a dar diezmo o no, o si estamos obligados a dar sedaká. Eso es sin duda. Incluso un hombre que recibe sedaká, mantiene solamente la ayuda social, puede hacer también sedaká. ¿Cuántas sedaká se debe dar? Hemos hablado sobre esto en los videos y yo les recomiendo que lo vean. 10% es el porcentaje de lo que se llaman los diezmos, lo más hacer. Debes separarlo de tu entrada que tú recibes para dar sedaká. Y yo hablo sobre esto en particular, muy detallado, a quienes se puede dar, quienes no se puede dar. Todo aquel que demuestra compasión por otro se muestra que en vez la compasión a él, y por esto está escrito: el Señor te haga gracia y misericordia y te multiplique. Eso está en Deuteronomio capítulo 13, verso 18.
Ofrecer dádivas aún a los propios padres si estos necesitan de esa ayuda es considerado también una observancia de esta mitzvah de Sedaká. No solamente le está honrando a tu padre, a tu madre cuando lo ayuda, sino también le está proveyendo lo que es Sedaká, haciendo obra de caridad. Es decir, el amor, escuchen muy bien, el amor y la caridad comienza en casa, no fuera. Hay mucha gente que le gusta aparentar muy caritativo y muy amoroso afuera a toda la gente para ganar lo que es el afecto de la gente, pero en casa no lo son. El pobre de la propia familia tiene precedencia sobre el pobre de la ciudad. El pobre de la propia ciudad tiene prioridad sobre el pobre de otra ciudad. Los habitantes pobres de la Tierra Santa tienen prioridad sobre los habitantes pobres de la diáspora. Está prohibido dejarse de ir a una persona pobre con las manos vacías. Debe darle a que sea por lo menos una pequeña cantidad. No, si no tiene nada, hay que darles palabras que reconfortan a la persona. La sedaká debe darse con alegría, no con tristeza, no con echando el dinero por ahí como si fuera un dolor. Lo opuesto, hay que hacerlo con un buen ojo y con un corazón contento. Y como dice en Deuteronomio capítulo 15, verso 10, y no serás de corazón mezquino que le des. Y si darlo con alegría, darle como si tuviese, que ojalá que podía dar de más. Está prohibido increpar con cólera a un hombre pobre y alzarle la voz, porque su corazón ya está destrozado y su espíritu quebrantado. Desgraciado de aquel que avergüenza a un hombre o una mujer pobre. Hay 8 grados de diferentes formas de dar caridad. El octavo, el más bajo, es dar caridad cuando se hace a desgano. El séptimo es cuando se da menos de lo que se puede, pero se da con alegría. El sexto es cuando se da directamente al pobre, cuando aquel lo solicita. El quinto es cuando la limosna es dado directamente al pobre sin que éste lo pide. El cuarto es cuando la donación es indirecta. El que recibe conoce al donante, pero el que no conoce la identidad es beneficiado. El tercer nivel es cuando el donante conoce la identidad del que recibe, pero el que recibe no conoce la identidad del donante. El segundo nivel es cuando el donante no conoce al que lo recibe y en vez el que recibe no conoce al donante. Y cuando se contribuye a un fondo de caridad de esta manera, como fondos comunales administrados por una persona responsable o una institución, entran también dentro de esta categoría. La forma más elevada de caridad es ayudar a mantener una persona antes que se empobrezca, ofreciendo una ayuda sustancial en forma digna, otorgándole un crédito, lo que es un préstamo adecuado para ayudarlo para encontrar un empleo, establecer un comercio, de manera que no se vea obligado a depender de ahorros. De esto ya yo también hablo sobre el diezmo y cómo uno puede crear un fondo, un gemach, dentro de su contabilidad para así poder dar préstamos al pobre. Inspirar y conducir a ahorros que realizan sedaká es una gran virtud y merece una recompensa más grande que merece el donante. Es de aquellos que dicen: ellos, los que enseñan la justicia y la multiplicidad, resplandecerán como la estrella a perpetua eternidad. Daniel 12, verso 3. Es decir, hay tantas áreas que podemos entrar en cuanto a esto. Ahora, en cuanto a lo que es la caridad y hacer el bien, es muy importante lo que es la ley de la calumnia, la venganza y la impostura. La Torá establece: no andarás difamando entre tu pueblo. Este es un gran mal entre el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, el pueblo que se une al pueblo de Israel. Levítico 19, 16. Un difamador es aquella persona donde que va repitiendo: escuche esto o aquello sobre aquel. Es un chismoso, una chismosa. Es un pecado grave. Aún el que se siente para escuchar el chisme es copartícipe del chismoso. Dice: bueno, yo no estoy haciendo nada, yo solamente estoy oyendo para informarme muy bien de lo que está pasando. No. Levántate de ahí, cambia el tema, así no seas partícipe de lo que se llama la calumnia. La Lashon Hara se refiere a la persona que desacredita a otra persona. Y esto está a moda. Hay rabinos que están descreditando a otros rabinos. Hay judíos que desacreditan a otros judíos. Bueno, eso no es verdaderamente un rabino. Esta persona no es esto. Cuando escucha esto, levántate y se vaya. Si lo es o no lo es, no le toca a usted saber. Se sabe por la forma de conducir la persona.
El que difunde falsedad es llamado un propagador de rumores perverso, malicioso y falso. Un Moshe Shemra que aunque sea verdad, lo que se está diciendo no se debe decir porque está destruyendo lo que es la reputación de otro. Es más bajo y es considerado como un leproso moral. En relatos hasídicos se cuenta una historia bastante interesante de un hombre que fue y difamó al rey. Y sabemos la historia. El rey quiso pedir el perdón del rey y fue frustrado a lo que es a recibirlo. Y el rey le enseñó una gran lección diciendo, mira, yo te perdono con una condición, que tú vas a seguir mi instrucción. Coge lo que es una bolsa lleno de plumas. Y en un edificio alto, yo quiero que tú abres la bolsa de plumas y que deja que el viento se lo lleve. Y pues él hizo lo que le mandó el rey y cuando regresó, él dijo, mi señor, yo ya hice lo que usted me pidió, ¿ahora me perdonas? Y dije, no te perdono tan fácil. Ve ahora a recoger cada pluma que el viento se llevó y trata de recogerlo. Y cuando tú me lo traes todo junto, es cuando yo te voy a perdonar. Porque la realidad es lo siguiente, que aunque uno trata de pedir perdón y trata de arreglar el daño que fue hecho por la lengua, por la boca, siempre queda una pluma ahí desperdiciado en el aire que alguien va a creerlo aún. Y es por eso dice que nosotros no debemos de estar andando difamando a los demás. La palabra, la lengua es una espada de doble filo. Puede causar bien y puede causar mal. Puede causar restauración como puede causar destrucción. La Torá establece, yo no engañé a ninguno a su prójimo sino temer a vuestro Dios. Claramente no podemos engañar aún en la